Cuidé a mi padre con Alzheimer durante 6 años. En sus últimos días lúcidos me confesó que había abusado de mi hermana. Voy a intentar escribir esto con calma, aunque no sé si voy a poder. Llevo 3 semanas intentando empezar y cada vez que abro el documento me quedo mirando el cursor parpadeando durante 20 minutos hasta que cierro la laptop y me voy a caminar por el jardín como si el aire frío pudiera reorganizar algo dentro de mí. No puede. Lo he comprobado muchas veces, pero igual salgo, igual camino, igual cuento los pasos entre el porche y la cerca de madera que mi padre construyó en 1993 con sus propias manos. Y entonces me acuerdo de todo otra vez y tengo que volver a empezar. Mi nombre no importa. Tengo 44 años. Vivo en una ciudad mediana del norte de México, en la misma casa donde crecí, que es ahora completamente mía, aunque no siempre se sienta así. Trabajo en diseño gráfico, freelance, desde hace unos 8 años, lo cual fue en parte consecuencia de lo que les voy a contar. Tengo un perro que se llama Cosmo, una planta de cactus que sobrevivió los peores años de mi vida como si fuera un testigo silencioso, y una hermana que vive a 2 horas de aquí y a quien hablo por teléfono todos los domingos, aunque desde hace unos meses esas llamadas tienen una textura diferente, más pesada y más honesta al mismo tiempo, como cuando cambias un colchón viejo y te das cuenta de que nunca supiste lo que era dormir de verdad. Quiero contar esto porque necesito que salga de mí. No para que me absuelvan, no para que me digan que hice lo correcto. Quiero contarlo porque creo que hay algo en poner las palabras en orden, en darle una forma al caos, que ayuda aunque sea 1 milímetro. Y porque creo que hay gente ahí afuera que está viviendo algo parecido, o que lo va a vivir, y que quizás leer esto les sirva de algo. O quizás no. Quizás solo estoy escribiendo para mí, y eso también está bien. Mi padre se llamaba Ernesto. Era un hombre grande, de manos anchas y voz grave, de esas que llenaban una habitación sin esfuerzo. Trabajó toda su vida en la construcción, primero como obrero y después como contratista independiente. No era un hombre de muchas palabras, pero tampoco era frío. Era de los que apretaban el hombro en lugar de decir «te quiero». De los que llegaban con una bolsa de naranjas cuando estabas enfermo sin preguntar cómo te sentías. Era físico en su afecto, concreto. Y yo, que soy todo lo contrario, todo palabras y silencios analíticos y 1000 capas de interpretación, me pasé la infancia tratando de descifrar ese idioma suyo y creyendo que lo lograba bastante bien. Creía que lo conocía, creía que entre nosotros había una comprensión que no necesitaba verbalizarse. Qué equivocado estaba. Pero eso viene después. Somos 2 hermanos. Yo soy el mayor. Valentina tiene 3 años menos que yo. Crecimos en esta misma casa, que entonces se sentía más grande porque éramos más pequeños y porque había más gente llenando los cuartos. Papá, mamá, la abuela paterna que vivió con nosotros hasta que murió cuando yo tenía 12 años, el perro que se llamaba Toro y que dormía en el cuarto de Valentina, aunque papá decía que los perros no debían entrar a los cuartos. Mamá murió cuando yo tenía 22 años y Valentina 19. Cáncer de ovario, diagnóstico tardío, 7 meses desde el diagnóstico hasta el final. Fue la primera gran grieta de nuestra familia, el primer antes y después. Papá tardó años en volver a ser el mismo, si es que alguna vez lo fue del todo. El diagnóstico de Alzheimer llegó cuando papá tenía 68 años. Yo tenía 38. Llevaba 5 años viviendo en la Ciudad de México, trabajando en una agencia de diseño, con una vida que empezaba a tomar una forma que me gustaba. Un departamento pequeño pero mío, un grupo de amigos de verdad, una relación con una mujer que se llamaba Andrea, que no era perfecta pero era real y tenía futuro. Valentina vivía ya en Guadalajara, casada con Roberto, con sus 2 hijos pequeños. Ninguno de los 2 estaba aquí cuando papá empezó a perderse. Si esto te está gustando, suscríbete y no te pierdas lo mejor. Al principio fue sutil, esas cosas que puedes explicar de 1000 maneras distintas. Se le olvidó el nombre de un vecino de 30 años, dejó la estufa encendida 2 veces, perdió las llaves y las encontró en el congelador. Lo atribuimos al estrés, al envejecimiento normal, a que siempre había sido un poco distraído. Pero después empezaron las llamadas nocturnas, confuso, sin saber dónde estaba dentro de su propia casa. Empezó a mezclar fechas, a llamarme por el nombre de su hermano muerto, a preguntarme por mi madre como si acabara de salir al mercado.
Y entonces fuimos al médico, y el médico nos dijo la palabra, y esa palabra cayó sobre nosotros como una losa: Alzheimer. Estadio temprano, todavía manejable, dijo el neurólogo con esa calma clínica que tienen los médicos cuando ya han dado esa noticia demasiadas veces. Le recetaron medicamentos, le dieron una lista de recomendaciones, le sugirieron actividades cognitivas. Valentina y yo nos miramos en el estacionamiento del hospital, con esa mirada de los hermanos que no necesita palabras porque ambos estamos calculando lo mismo. ¿Quién va a estar aquí? ¿Quién va a hacerse cargo? ¿Cómo vamos a organizar esto? No fue una conversación explícita al principio. Fue un proceso de erosión gradual en el que la lógica de la situación nos fue empujando hacia un lugar que ninguno de los dos había elegido conscientemente. Valentina tenía 2 hijos menores de 5 años. Tenía una vida construida en Guadalajara. Yo tenía una relación, un trabajo, una vida construida en la Ciudad de México. Ninguno de los dos quería dejar lo suyo, pero uno de los dos tenía que quedarse. Y fue yo. ¿Por qué yo? Me he hecho esa pregunta 1000 veces y ninguna respuesta me satisface completamente. La verdad honesta es una mezcla de cosas. Soy el mayor, y cargaba con esa responsabilidad implícita de maneras que ni siquiera sabía. Andrea y yo estábamos atravesando un momento difícil y parte de mí quería distancia para pensar. Mi trabajo era más fácil de mover que el de ella, y, esto me costó más tiempo admitirlo, quería a mi padre de una manera que en ese momento todavía era sencilla y quería estar cerca de él mientras todavía era él. Me mudé de regreso a la casa familiar en el otoño de 2014. Traje lo esencial en el carro: laptop, ropa, libros. Cosmo, que entonces era un cachorro de 4 meses, que había adoptado 2 semanas antes de que llegara el diagnóstico, como si el universo tuviera sentido del humor. Valentina me ayudó los primeros días a organizar la logística. Contactamos a una trabajadora doméstica que vendría 3 veces a la semana. Establecimos rutinas, investigamos grupos de apoyo para cuidadores. Fue metódica y amorosa, y luego se fue a su casa y yo me quedé solo con papá y con Cosmo en la casa donde había crecido, escuchando cómo chirriaba la madera del piso de la misma manera que siempre había chirriado, y sentí una mezcla de cosas que no tengo nombre para describir del todo. Algo entre el amor y el miedo y la trampa y la vocación y la resignación y la ternura. Los primeros 2 años fueron manejables. Papá perdía cosas, se confundía a veces, necesitaba que le recordaras los medicamentos y le ayudaras a administrar el dinero, pero todavía era él de maneras fundamentales. Todavía podíamos cenar juntos y que él me contara historias de obras en las que había trabajado hace 30 años con una precisión de detalles asombrosa. El Alzheimer es así. Te roba el presente, pero a veces conserva el pasado remoto con una claridad cruel. Todavía veíamos el fútbol los domingos, aunque él no siempre recordaba el marcador de un partido al siguiente. Todavía había momentos en que se volvía hacia mí y me decía, con su voz grave y sin adornos: «Me alegra que estés aquí, hijo». Y yo le creía, y era suficiente, y el sacrificio parecía tener sentido. Lo de Andrea terminó a los 8 meses de mi regreso. No fue dramático. Fue una conversación larga en un café de la Ciudad de México, a la que viajé un fin de semana, y de la que regresé solo. Ella no quería esperar a que la situación de mi padre se resolviera porque nadie podía decirle cuánto tiempo iba a durar, y tenía razón, y no podía pedirle que esperara, y tenía razón, y los dos sabíamos que el amor que teníamos no era del tipo que sobrevive esas distancias y esas indefiniciones. Lo de Andrea me dolió de una manera sorda y persistente, como un diente que te duele constantemente, pero nunca lo suficiente para ir al dentista. Me dolió durante años, de fondo, mientras hacía otras cosas. No encontré el espacio para duelo ese dolor de manera adecuada hasta mucho después. El trabajo también se transformó. La agencia en la Ciudad de México me dejó ir con bastante decencia. Me dieron 3 meses de trabajo remoto y luego una liquidación justa. Y yo me lancé al freelance con la urgencia de alguien que no tiene otra opción. Al principio fue difícil. Construir una cartera de clientes desde cero mientras también eres cuidador de tiempo completo es un ejercicio de fragmentación constante, de trabajar en bloques de 2 o 3 horas entre la medicación de las 8, el desayuno de las 9, la caminata de las 11 que el médico recomendaba para ralentizar el deterioro cognitivo. Pero lo logré.
de manera lenta y con muchos meses malos, y eventualmente llegué a un punto en que tenía suficientes clientes recurrentes para vivir sin lujos pero sin angustia. El diseño se convirtió en mi salvavidas, en la cosa que era solo mía en medio de días que le pertenecían a otra persona. No me malinterpreten cuando digo eso. Elegí estar ahí. Nadie me obligó. Y durante la mayor parte de esos años, hacerlo se sentía correcto de una manera que trascendía lo racional, que era algo más parecido a un llamado que a una obligación. Mi padre era mi padre. Era el hombre que me había enseñado a clavar un clavo, que me había llevado a mis primeros partidos de fútbol, que había llenado el tanque de mi primer carro sin decir una palabra porque sabía que yo andaba corto de dinero ese mes. Era mi historia. Era la mitad de mi origen. Y verlo perderse era una de las cosas más dolorosas que había experimentado. Más dolorosa incluso que la muerte de mi madre, porque la muerte es un fin, y esto era una erosión interminable. Un hombre que desaparecía en capas mientras su cuerpo seguía ahí, presente y exigente y ajeno. Hubo noches en que papá no dormía, en que caminaba por la casa desorientado, llamando nombres que yo no reconocía, o que reconocía demasiado bien. El nombre de mi madre, el de su madre muerta, el de su hermano. Hubo noches en que lo encontré sentado en el jardín a las 3 de la mañana en pijama, mirando la cerca que él mismo había construido como si fuera un objeto extraño. Lo tomaba del brazo y lo llevaba adentro, y le hacía té, y me sentaba con él hasta que se calmaba. Y por dentro, yo estaba desmoronándome de cansancio y de una tristeza tan profunda que ya no tenía lágrimas, solo ese peso sordo y constante que te cambia la postura, que te hace caminar diferente, que te va vaciando de cosas sin que te des cuenta. Valentina venía cada 2 o 3 meses con los niños. Esas visitas eran complicadas. Por un lado, el alivio real de no estar solo, de que alguien más tomara el relevo por un par de días, de poder dormir de corrido por primera vez en meses. Por otro lado, la dificultad de ver a papá con ella, de notar cómo a veces la miraba de una manera que no me sabía describir, un poco distante, un poco extraña, como si algo en su presencia lo perturbara, de una manera que él ya no tenía las palabras para articular. Lo atribuí a la demencia, al Alzheimer, que distorsiona las relaciones y los afectos de maneras impredecibles. Valentina nunca comentó nada al respecto, y yo no pregunté porque había cosas que preferías no saber, o que asumías que ya sabías y estaban explicadas. Hubo noches, y esto me avergüenza admitirlo, pero dije que iba a ser honesto, en que lo odié. No a él exactamente, sino a la situación, a la enfermedad, a la versión de mí mismo que había quedado atrapada en esta casa mientras el mundo seguía girando afuera. Hubo noches en que me senté en el baño con la regadera abierta solo para tapar el sonido y llorar sin que papá me oyera. Hubo mañanas en que me desperté, y el primer pensamiento fue una especie de enumeración automática de todo lo que había dejado de ser por estar aquí. Y tuve que hacer un esfuerzo consciente para no quedarme ahí, en esa lista, porque si te quedas en ella te hundes. Hubo momentos en que llamé a Valentina y le dije, con una voz que intentaba sonar neutral pero no lo era: necesito un descanso, necesito que vengas. Y ella venía, siempre venía cuando podía, y yo me iba un fin de semana a ningún lugar en particular y me sentaba en algún hotel de ciudad mediana a mirar la televisión y comer comida que alguien más había preparado y no pensar en nada. Esos fines de semana me salvaron más veces de las que podría contar. Para el 4.º año, papá necesitaba asistencia en casi todo. Ya no podía bañarse solo de manera segura, ya no cocinaba, ya no administraba nada. La trabajadora doméstica pasó a venir 5 días a la semana. Contraté a un enfermero part-time que venía a las tardes para que yo pudiera trabajar sin interrupciones. El dinero se fue apretando porque esa ayuda costaba, porque la casa necesitaba adaptaciones, barras en el baño, seguros en las puertas, camas con barandales, porque los medicamentos y las consultas sumaban de manera consistente. Valentina y Roberto contribuían con una cantidad mensual que ayudaba pero no cubría todo. Yo trabajé más horas, busqué más clientes, aprendí a ser más eficiente. Mi vida social se redujo a casi nada. Algún amigo de la infancia que vivía todavía en la ciudad y que venía a cenar de vez en cuando, videollamadas esporádicas con los amigos de la Ciudad de México que se fueron haciendo más y más esporádicas hasta que casi desaparecieron,
No por mala voluntad de nadie, sino porque la vida que teníamos en común ya no existía, y construir una amistad a distancia con alguien que ya no comparte tus referencias cotidianas es un trabajo que requiere energía, y la mía estaba toda comprometida. Y aún así, y esto es importante, lo subrayo porque de otra manera el resto no tiene sentido. Aún así, había momentos de una ternura tan intensa que me dejaban sin aliento. Momentos en que papá, en medio de todo su deterioro, hacía o decía algo que era completamente él, completamente el hombre que había conocido toda mi vida. Una vez me ayudó, de manera torpe y paciente, a reparar una silla rota en el jardín, siguiendo instrucciones que él mismo me daba desde algún lugar de su memoria muscular, aunque no recordaba mi nombre en ese momento. Otra vez encontré que había estado dibujando en papeles que guardaba bajo su almohada. Dibujos simples, de casas y árboles, y una figura que podría ser mi madre, con una concentración que nunca le había visto al hacer otra cosa. Una tarde de lluvia, nos sentamos juntos en el porche, y él puso su mano grande sobre la mía sin decir nada, y nos quedamos ahí mientras la lluvia caía en el jardín, y yo lloré en silencio, y él quizás no supo por qué, pero no quitó la mano. Eso también fue real. Todo eso también fue real. Y cuando llegue al final de este testimonio, cuando cuente lo que pasó, quiero que recuerden esta parte también, porque es parte de la verdad completa, y la verdad completa es la única que vale la pena contar. El 5º año fue el más difícil de todos. No por ningún evento particular, sino por la acumulación de todo lo anterior, llegando a un punto de saturación que mi cuerpo y mi mente ya no podían ignorar. A los 43 años me diagnosticaron hipertensión y me recomendaron reducir el estrés, lo cual es el tipo de consejo que te dan cuando no tienen otra cosa más útil que ofrecerte. Empecé a tener migrañas que me ponían fuera de combate 2 o 3 días al mes. Dormía mal de manera crónica, ese sueño fragmentado del cuidador que está siempre en alerta incluso cuando está acostado, esperando el sonido de pasos o de una voz confusa llamando en la oscuridad. Engordé 10 kilos que no tenía planificados y que mi cuerpo adoptó como una especie de armadura torpe. Me miraba en el espejo y reconocía el hombre que veía, pero no me gustaba del todo lo que encontraba ahí. Alguien que había ido dejando partes de sí mismo en los bordes del camino y que ya no estaba muy seguro de qué quedaba en el centro. Mi terapeuta. Empecé terapia en el 4º año, lo cual fue probablemente lo mejor que hice por mí mismo en todo ese periodo. Me decía que estaba experimentando un duelo anticipatorio, que es el duelo que haces por alguien que todavía está vivo, pero que ya se ha ido de maneras esenciales. Me decía que era completamente válido y comprensible, y yo lo entendía intelectualmente, pero eso no hacía que se sintiera mejor. El duelo anticipatorio es una cosa extraña, porque no tiene el alivio del final, no tiene el ritual de las despedidas, no tiene la claridad brutal pero honesta de saber que ya no va a haber más. Tienes a alguien ahí, presente, físico, que respira y come, y a veces sonríe, pero que ya no puede conocerte de la manera que una persona necesita ser conocida. Y tú lo cuidas y lo quieres, pero también lo estás perdiendo constantemente, en pequeñas muertes cotidianas que no tienen nombre ni ceremonia. Valentina venía más seguido ese año. Creo que ella también sentía que estábamos llegando a algún tipo de final, aunque ninguno de los dos lo dijera. Se notaba en cómo miraba a papá, en cómo se quedaba sentada cerca de él aunque él no siempre supiera quién era ella, en cómo a veces lo tomaba de la mano y cerraba los ojos como si estuviera memorizando algo. Yo la observaba hacer eso y sentía algo entre la admiración y la pena, y algo más que no sabía cómo clasificar todavía. Una especie de tensión alrededor de los dos que no era hostil, pero que tampoco era completamente cómoda. La atribuía a la situación, a la enfermedad, a que todos estábamos agotados y asustados. Papá había tenido algunos episodios de lo que el médico llamaba ventanas de lucidez. Momentos breves, impredecibles, en que el fog de la demencia se levantaba parcialmente y él aparecía, el él de verdad, con una claridad perturbadora. No eran frecuentes, pero tampoco eran raros. Podían durar desde unos minutos hasta varias horas. Durante esas ventanas podía mantener una conversación coherente, reconocía a las personas de su entorno, podía ubicarse en el tiempo con cierta aproximación.
Los médicos nos habían advertido sobre este fenómeno. No hay que malinterpretarlos como mejoría, sino como fluctuaciones naturales en el proceso de la enfermedad. Pero es imposible no leerlos como algo más que eso cuando te están pasando, cuando estás ahí y tu padre de repente te está mirando con sus ojos de verdad y te está llamando por tu nombre con la certeza de siempre. En el mes de marzo del 5º año, papá tuvo la ventana de lucidez más larga que yo había presenciado. Duró casi un día entero. Fue un día de entresemana. El enfermero no estaba, la trabajadora doméstica tampoco. Éramos solo él y yo en la casa. Yo estaba trabajando en mi cuarto cuando lo oí levantarse y prepararse café, algo que no hacía solo desde hacía más de un año. Y fui a la cocina y lo encontré sentado a la mesa con su taza, leyendo el periódico de ayer que habíamos dejado sobre la silla, con una postura que era completamente suya, esa postura de hombre que ocupa espacio con tranquilidad y sin disculpas. Me miró cuando entré y me dijo: «Buenos días, ya hay café». Y el tono era el suyo, completamente el suyo, y yo me quedé un momento en el marco de la puerta procesando eso antes de poder moverme. Pasamos esa mañana juntos de una manera que no habíamos tenido en años. Hablamos de verdad, no el tipo de conversación circular y cuidadosa que tenías con él la mayor parte del tiempo, sino una conversación real, con pasado y presente, y cierta conciencia de lo que había entre los dos. Me preguntó por mi trabajo, por si tenía novia, por si era feliz. Le respondí con honestidad, quizás más de lo que le hubiera respondido en otro contexto, porque había algo en esa lucidez temporal que lo hacía urgente, como si hubiera que aprovechar cada minuto de él para decir y escuchar lo que normalmente quedaba sin decir. Le dije que el trabajo iba bien. Le dije que no tenía novia. Le dije que era suficientemente feliz, que había elegido estar ahí y que no me arrepentía, y que lo quería mucho y que lo había extrañado. Y él me escuchó con esa atención suya tan física, tan presente, y cuando terminé puso la taza sobre la mesa y me miró de una manera que no supe cómo leer en ese momento. Dijo: «Sé que me he perdido muchas cosas, y sé que tú has sacrificado muchas cosas por mí. No merezco lo que has hecho». Le dije que no hablara así, que lo había hecho porque lo amaba, y porque era lo correcto, y lo decía de verdad. Él asintió pero no pareció convencido, y hubo un silencio largo en el que los dos miramos hacia el jardín, hacia la cerca de madera, hacia los naranjos que habían crecido tanto en todos esos años. Y entonces dijo algo más. Y lo que dijo cambió todo. No lo dijo de golpe, lo dijo de la manera en que se dicen las cosas que han estado guardadas demasiado tiempo, a tropezones, con pausas largas, mirando sus propias manos sobre la mesa. Me dijo que había algo que tenía que decirme, que había algo que había cargado durante muchos años y que si no lo decía antes de que se le fuera todo para siempre, se iría con eso adentro, y eso no estaba bien. Me dijo que lo que iba a decirme era algo que lo avergonzaba profundamente, que era lo peor de sí mismo, que era algo que no tenía excusa ni explicación que valiera. Y me dijo que había abusado de Valentina. Usó esa palabra, abusado. La dijo con la precisión terrible de alguien que había ensayado la frase en su interior durante años, que sabía exactamente qué palabra correspondía a lo que había hecho y que no iba a huir de ella. Me dijo que había ocurrido durante varios años cuando Valentina tenía entre 9 y 14 años, aproximadamente. Me dijo que no tenía explicación que diera. Me dijo que era lo más horrible que había hecho en su vida y que si hubiera podido cambiar eso, cambiaría eso antes que cualquier otra cosa. Me dijo que Valentina nunca le había dicho nada, que él nunca le había pedido perdón porque no había sabido cómo, que lo había cargado en silencio durante décadas. Me dijo que me lo decía ahora, a mí, porque necesitaba que alguien lo supiera antes de que se lo llevara el olvido, porque que el olvido te absolviera de algo así le parecía la mayor injusticia, y luego se quedó callado. Y yo también. No sé cuánto tiempo duró ese silencio. El tiempo funciona diferente en los momentos como ese. El sonido del jardín seguía igual, el viento en los naranjos, algún pájaro. La casa olía igual. La luz en la cocina era la misma luz de siempre, y sin embargo todo era completamente diferente porque las palabras que acaba de escuchar no cabían en el mundo que había conocido hasta ese momento, y el cerebro tarda en hacer ese ajuste,
en recalibrar todo lo que creías saber sobre las personas y los espacios y los años. Yo no lloré en ese momento. Eso me sorprendió entonces y me sigue sorprendiendo ahora. Solo me quedé muy quieto, sintiendo el peso de esas palabras asentarse sobre mí como tierra sobre algo que se entierra. Miraba a mi padre, sus manos sobre la mesa, el perfil de su cara que era el mismo perfil de siempre, las arrugas alrededor de sus ojos. Ese hombre era el mismo hombre que había sido antes de decir eso, y también era completamente otro. Las dos cosas eran simultáneamente verdad y yo no sabía qué hacer con esa simultaneidad. Le pregunté, con una voz que no reconocí como mía, si Valentina sabía que él sabía que yo sabía. O algo así. La pregunta salió confusa, embarullada. Él dijo que no sabía, que no habían hablado de eso nunca, que él no sabía si ella lo había contado a alguien o si lo había guardado. Y volvió a repetir que lo sentía. No como un hombre que pide perdón esperando ser absuelto, sino como un hombre que sabe que el perdón no existe para ciertas cosas y que lo dice de todas formas porque necesita decirlo. La ventana de lucidez se fue cerrando durante esa tarde. Lo noté gradualmente. Primero perdió el hilo de lo que estábamos hablando, luego me llamó por el nombre de su hermano, luego se quedó mirando la pared con esa expresión ausente que yo conocía tan bien. Para la noche ya era completamente el papá del Alzheimer, sin rastro de la mañana, sin rastro de lo que me había dicho, o al menos sin la capacidad de acceder a eso de manera coherente. Lo llevé a su cuarto, le di su medicamento, lo arropé y me senté en la silla al lado de su cama durante un rato largo, mirándolo dormir, tratando de reconocer al hombre que había cuidado durante 5 años en la cara que tenía delante y encontrándolo y perdiéndolo alternativamente. Como esas ilusiones ópticas donde ves un pato y después un conejo y tu cerebro no puede ver los dos al mismo tiempo. Esa noche no dormí. Me senté en el jardín con Cosmo y una botella de whisky que había en el fondo del armario. Y no me emborraché porque no era lo que quería, sino que fui bebiendo lentamente mientras miraba la cerca de madera y trataba de reconstruir mentalmente la infancia de Valentina con esta nueva información. Trataba de identificar señales que debería haber visto, momentos que debería haber entendido de manera diferente. No encontré nada concluyente, y eso fue en cierta manera más aterrador que si hubiera encontrado algo, porque significaba que había habido un monstruo viviendo en el mismo espacio que yo, y yo no lo había visto. Y entonces, ¿qué decía eso sobre mi capacidad de ver las cosas como realmente son? ¿Por qué no lo había visto? Era el mayor. Se supone que proteges a los menores. Se supone que notas. Se supone que algo en tu instinto te alerta cuando algo está mal bajo el mismo techo. Pero yo no había notado nada. Había tenido una infancia que se sentía normal, con sus roces y sus tensiones y sus momentos de alegría, completamente ciega a lo que le estaba ocurriendo a mi hermana a 3/4 del pasillo. Esa ignorancia mía, esa ceguera, esa incapacidad de haber sido útil cuando ella más lo necesitaba, me golpeó esa noche con una fuerza que no esperaba. No era culpa en el sentido estricto. Yo era un niño, ¿cómo iba a saber? Pero tampoco podía llamarlo inocencia, porque la inocencia se siente limpia, y esto no se sentía limpio para nada. Y en algún momento de esa madrugada, mientras el whisky se acababa y el cielo empezaba a clarear por el oriente, tomé el teléfono y escribí el nombre de Valentina en la pantalla, y me quedé mirándolo durante mucho tiempo antes de decidir qué hacer. Esperé 2 días para llamarla. No estoy seguro de por qué exactamente. Creo que una parte de mí necesitaba ese tiempo para encontrar algo parecido a la estabilidad antes de tener esa conversación, para organizarme lo suficiente como para poder ser útil para ella y no solo ser un recipiente de mi propio shock y mi propio dolor. Creo que también estaba asustado de escuchar su voz y saber cómo se iba a sentir lo que tenía que decirle. Asustado de lo que esa conversación iba a cambiar entre nosotros, en nuestra relación, en lo que habíamos sido el uno para el otro durante todos esos años. Durante esos 2 días cuidé a papá con una automaticidad que ahora me resulta inquietante recordar. Lo bañé, le di sus medicamentos, lo acompañé a caminar por el jardín, le puse la televisión que le gustaba, aunque no siempre siguiera lo que ocurría en ella. Hice todas esas cosas con las manos y con parte de mi atención, mientras el resto de mí estaba completamente en otro lugar, procesando, reconstruyendo,
intentando integrar esa información nueva en el mapa que tenía del mundo. Papá en esos 2 días no tuvo otra ventana de lucidez. Estaba en un periodo particularmente nebuloso, confuso, a veces agitado. Había noches en que no dormía bien, y yo tampoco. El enfermero notó que yo estaba diferente, y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado, que era el estrés acumulado. Me creyó o fingió creerme, que es lo mismo. Llamé a Valentina un domingo por la tarde, que es cuando normalmente hablábamos. No quise cambiar el patrón porque no quería que supiera que algo estaba mal antes de que yo pudiera decírselo de manera ordenada. Contestó en el segundo tono, como siempre. Tenía ruido de fondo, probablemente los niños. Me preguntó cómo estaba papá. Le dije que más o menos igual. Me preguntó cómo estaba yo. Le dije que bien, que regular, que quería hablar de algo importante. Hubo una pausa. ¿Qué pasó?, dijo. Le dije que papá había tenido una ventana de lucidez larga 3 días antes, que habíamos hablado, que me había dicho algo, que necesitaba contarle lo que me había dicho, y que necesitaba que estuviera sentada y que tuviera tiempo porque no era una conversación corta. Otro silencio. «Está bien», dijo. Y su voz había cambiado de textura. Era más plana, más controlada, de una manera que debería haberme dicho algo, pero que en ese momento interpreté como precaución ante lo desconocido. Le conté. Le conté lo que papá me había dicho, lo más fielmente que pude recordarlo. Usé las mismas palabras que él había usado en la medida en que pude. No le ahorré nada porque me pareció que ahorrarle cosas era lo peor que podía hacer en ese momento. La peor forma de tratarla como alguien frágil, cuando lo que era alguien que merecía saber exactamente lo que yo sabía. Hablé durante varios minutos y cuando terminé me quedé en silencio esperando su respuesta. Lo que vino fue otro silencio, más largo. Tan largo que pensé que la llamada se había cortado y dije su nombre 2 veces. «Estoy aquí», dijo. «¿Estás bien?» Y entonces dijo la frase que lleva meses reconstruyéndose en mi cabeza. «Sé que es verdad. Siempre lo supe». Me tomó un momento entender qué me estaba diciendo. «Valentina, sé que es verdad porque me pasó a mí». Una pausa. «Yo sé lo que hizo Jorge. Siempre lo he sabido. No es una noticia para mí». El piso se movió debajo de mí, o al menos eso sintió. Estaba sentado en el porche y tuve que poner una mano en la silla para tener un punto de referencia físico, algo que me dijera que seguía en el mismo lugar. Le pregunté, con esa voz que seguía sin parecerse a la mía, ¿desde cuándo lo sabía? Y ella me dijo que siempre, que nunca había olvidado nada, que había aprendido a vivir con eso, que había hecho terapia durante años, que tenía una manera de cargar con ello que le había costado mucho trabajo construir, pero que era suya y que era funcional y que era lo que le permitía tener la vida que tenía. Me dijo que no estaba rota, que necesitaba que yo entendiera eso primero, que no estaba rota. Le dije que lo sabía, le dije que lo veía, le dije que ella era la persona más entera que conocía y que siempre lo había pensado. Y luego, con mucho más miedo del que esperaba sentir, le pregunté por qué no me lo había dicho nunca. No como acusación. Genuinamente necesitaba entenderlo. Y lo que me dijo en ese momento es la cosa que ha estado viviendo dentro de mí desde entonces, que ha ido cambiando de forma según el ángulo desde el que la miro, que es al mismo tiempo la cosa más amorosa y la más complicada que me ha dicho alguien en toda mi vida. Me dijo que no me lo había dicho precisamente porque me quería. Me dijo que me había visto crecer con una relación con papá que era real y buena y que era mía. Una relación que me daba algo que yo necesitaba, una continuidad, un origen, una versión de la masculinidad y del amor paternal que yo había incorporado de manera profunda a mi identidad. Me dijo que había pensado muchas veces en contarme, que había habido momentos en que estuvo a punto, pero que cada vez que se imaginaba haciéndolo, se imaginaba también lo que eso le iba a hacer a lo que yo tenía con papá, a lo que papá era para mí, al hombre que yo había construido en parte a partir de él. Me dijo que no quiso ser la persona que me quitara eso. Me dijo que quería que yo pudiera quererlo sin esa carga. «Quería que tuvieras a tu padre», me dijo, «aunque él no lo mereciera». No pude responder durante un rato. Cosmo se subió a mis piernas
¿Qué es lo que hace cuando siente que algo está mal? Y yo lo dejé, y puse una mano sobre su lomo y sentí el calor de su cuerpo, y traté de respirar. Le pregunté si eso había sido justo para ella. Si cargar sola con eso para protegerme a mí había sido algo que ella había elegido libremente o algo que la vida la había empujado a hacer sin que tuviera alternativa real. Me dijo que era una pregunta complicada. Me dijo que había partes de esa decisión que habían sido suyas y partes que habían sido simplemente la forma en que las cosas habían ocurrido. Me dijo que no me estaba pidiendo que me sintiera en deuda con ella, que me lo contaba porque ahora que papá lo había dicho en voz alta, era justo que yo lo supiera y que lo supiéramos juntos. Me dijo que lo había procesado de maneras que yo no podía imaginar, porque no había vivido esos años de terapia y de trabajo interior que ella sí había vivido. Me dijo que estaba bien, en la medida en que esa palabra significa algo frente a algo así. Y entonces me preguntó algo que no esperaba. Me preguntó si yo podía seguir cuidándolo. No como presión, me aclaró rápidamente. No esperaba que lo hiciera si no quería. Me preguntó simplemente si podía, si lo que papá me había dicho cambiaba eso para mí. Me quedé con esa pregunta durante mucho tiempo después de que colgamos, que fue unos 20 minutos después, cuando ya habíamos llorado los dos y ya no nos quedaban palabras útiles y acordamos hablar al día siguiente y el día siguiente y todos los días que hicieran falta. Me quedé con esa pregunta mirando el jardín oscuro, la cerca de madera, el cielo con pocas estrellas esa noche. ¿Podía seguir cuidándolo? Esa es la pregunta que no tiene respuesta limpia, y me odio un poco por eso, por no tener una respuesta limpia, porque la respuesta correcta debería ser no, ¿verdad? La respuesta que cualquier persona con una brújula moral básica debería dar, debería ser, este hombre hizo algo imperdonable a mi hermana, y ya no puedo ser el mismo con él. Y esa respuesta existía en mí, era real, la sentía. Pero junto a ella, existía también todo lo demás, los 6 años de historia que habíamos construido en esa casa, los momentos de ternura que habían sido reales, la mano sobre la mía en el porche durante la lluvia, los dibujos bajo la almohada, el hombre que me había enseñado a clavar un clavo y que ahora dormía en la habitación de al lado sin recordar nada de lo que había dicho y sin recordar tampoco nada de lo que había hecho, perdido en un interior que yo no podía alcanzar. ¿Cómo odias a alguien que ya no está en el sentido en que importa para el odio? ¿Cómo te permites el lujo moral del rechazo cuando la persona que rechazas ya no puede sentirlo? ¿Cuando rechazarla es fundamentalmente un gesto hacia el vacío? Y te mereces odiar al hombre que tienes enfrente, que es en muchos sentidos ya otro, cuando el hombre que hizo esas cosas está en algún lugar dentro de él al que ya no se puede acceder. No tengo respuestas a esas preguntas. Todavía no. Quizás nunca. Lo que sé es que esa noche fui a la habitación de papá y me quedé de pie en la puerta mirándolo dormir. Y lo que sentí fue una mezcla de cosas tan contradictoria que no tengo el vocabulario para describirla con precisión. Amor y horror, y lástima, y rabia, y una especie de agotamiento tan profundo que era casi paz. Lo miré dormir durante mucho tiempo. Y luego cerré la puerta, y me fui a mi cuarto, y me acosté en la oscuridad con los ojos abiertos, hasta que el cielo fue grisáceo, y luego rosado y luego el día. Papá vivió 7 meses más. Papá murió en octubre, 7 meses después de esa conversación. Fue una neumonía que su cuerpo ya no tuvo fuerzas para combatir. Estuvo 3 días en el hospital, los últimos 2 completamente inconsciente, y Valentina vino el primer día y estuvo con nosotros hasta el final. Y yo estuve ahí cuando murió, sosteniendo su mano, que es lo que haces porque es lo que se hace, porque estás ahí y porque ese es el gesto que el momento pide, aunque por dentro seas un campo de batalla. Valentina y yo nos abrazamos en el pasillo del hospital después. Un abrazo largo, del tipo que no tiene palabras porque las palabras son insuficientes. La sentí entera, firme, de pie sobre sus propios pies de una manera que me llenó de una admiración que no había tenido palabras para antes porque no sabía la mitad de lo que había sobrevivido. Mi hermana es la persona más valiente que conozco. No de la valentía ruidosa y declarada, sino de la otra, la que no pide reconocimiento, la que se construye en silencio en el interior de alguien que decidió que no iba a dejar que lo peor que le había ocurrido fuera también el centro de su historia. El funeral fue pequeño.
Papá no tenía muchos amigos que quedaran. La mayoría habían muerto o se habían alejado en los años del Alzheimer, que es lo que hace la enfermedad también con los círculos sociales. Los va vaciando por la gravedad de su propia dificultad. Vinieron algunos vecinos, algunos conocidos de su época de trabajo, el enfermero que lo había cuidado los últimos 2 años y que resultó haberle agarrado un cariño genuino que a mí me conmovió más de lo que esperaba. Vinieron Roberto con los niños, que tienen ahora 11 y 9 años y que apenas conocieron a su abuelo de verdad, porque la enfermedad se lo fue llevando cuando eran muy pequeños. Vinieron 2 o 3 amigos de mi infancia. Fue un funeral con la dignidad justa, no frío, no excesivo, honesto en su escala. No pronuncié ningún discurso, Valentina tampoco. Los dos estuvimos de pie junto al ataúd recibiendo a la gente y agradeciendo y aceptando los abrazos y las palabras de consolación, y en algún momento nuestras manos se encontraron y las mantuvimos unidas durante un rato largo sin que ninguno de los dos lo dijera. No sé qué sentía ella en ese momento. Lo que yo sentía era demasiado múltiple para tener un nombre. Era el final de algo que había durado 6 años, y también el final de algo que había durado toda una vida. Era alivio y culpa por el alivio. Era dolor genuino por la pérdida, y también una especie de rabia diferida que no tenía a dónde ir, porque su destinatario ya no estaba. Era amor por mi hermana que me llenaba el pecho de una manera que casi dolía. En los meses que han pasado desde entonces, he tenido que hacer algo que no esperaba tener que hacer, que es básicamente reconstruir mi historia entera. No de manera dramática, no de manera que borre lo que fue real y verdadero, sino de manera que integre lo que ahora sé en la imagen que tenía de todo. Es un trabajo raro, de arqueología interior, de coger una fotografía familiar que pensabas que conocías bien y descubrir que tiene una capa que no habías visto y que cambia la manera en que lees todo lo demás. No los gestos en sí, no los momentos, no los afectos que existieron y fueron reales, sino el contexto en que ocurrieron, la persona completa que era el hombre que los hizo. Mi terapeuta me ha ayudado mucho con esto. Hemos hablado, entre otras cosas, de algo que me resulta difícil admitir, que hay parte de mí que está enojado con Valentina. No por lo que ocurrió, que fue enteramente culpa de papá y de nadie más, sino por haber cargado con eso sola durante tanto tiempo, por no haberme dado la opción de saber, por haber tomado esa decisión, aunque fuera desde el amor, de protegerme de una verdad que quizás tenía el derecho de conocer. Es una rabia pequeña, y la reconozco como injusta incluso mientras la siento, y creo que forma parte del proceso de integrar todo esto. Y Valentina y yo hemos hablado de ello con una honestidad que antes no teníamos, y que es, en este contexto terriblemente extraño, uno de los pocos regalos que ha dejado todo esto. Me ha preguntado si me arrepiento de haber cuidado a papá. Se lo he preguntado yo también muchas veces. La respuesta honesta es, no del todo, y eso me complica la vida más que si fuera un sí o un no limpio. No me arrepiento porque los años que viví con él fueron años que viví de verdad, con toda su dificultad y su peso, y sus momentos de belleza inesperada. No me arrepiento porque aprendí cosas sobre mí mismo que no habría aprendido de otra manera, sobre mi capacidad de sostener algo difícil, sobre lo que importa cuando lo reduces todo a lo esencial. No me arrepiento por los momentos reales que tuvimos, que existieron, que no pueden retroactivamente deshacerse porque también existía otra dimensión más oscura, pero sí me arrepiento de ciertas cosas. Me arrepiento de no haber construido más salvaguardas para mí mismo antes, de no haber pedido más ayuda, de haberme erosionado en silencio durante demasiado tiempo porque sentía que pedir ayuda era de alguna manera traicionar el compromiso que había hecho. Me arrepiento de las relaciones que se fueron por abandono, de los amigos que dejé de cultivar, de los años que dediqué de manera tan total que cuando terminaron me quedé mirando mi propia vida como un cuarto al que llevas tiempo sin entrar y que hay que volver a habitar desde cero. Me arrepiento de no haber tenido más conversaciones honestas con Valentina antes, de haber asumido que la dinámica entre nosotros era lo que parecía cuando había capas que yo no estaba viendo. Y me arrepiento, con una amargura que no sé si va a irse del todo, de que mi padre no me dijera esas cosas cuando podía haberlas remediado, de que eligiera el último momento de coherencia, el momento en que ya era demasiado tarde para que yo hiciera algo con esa información que no fuera a cargarla, para soltar el peso de su culpa sobre mí.
No sé si lo hizo conscientemente o si fue el impulso bruto de alguien que necesitaba confesar antes del olvido definitivo. Probablemente un poco de ambas cosas. Pero a veces pienso que hubo algo egoísta en ese momento también, que me usó como confesionario cuando quizás lo que debería haber buscado era a Valentina, que fue a quien le debía la confesión de verdad. Valentina y yo hemos hablado de eso. Ella dice que no le debe nada, que ya se hizo las paces con todo eso hace años, que el trabajo interno que hizo no dependía de que él le pidiera perdón, y que de hecho cree que haberle dicho algo en sus últimas horas de lucidez habría sido una crueldad hacia ella y no una reparación. Lo dice con una calma que me parece real y también me parece un poco asombrosa, y lo acepto porque es su proceso y no el mío. Aunque a veces quiero seguir sintiéndome indignado en su nombre, aunque ella me esté diciendo que ya no necesita que lo haga. No olvides suscribirte y darle like para más historias como esta. La casa ahora es solo mía. Legalmente siempre lo fue a medias. Valentina tiene su parte, y hemos hablado de qué hacer con ella y todavía no hemos llegado a una decisión. Por ahora la sigo habitando. Sigo trabajando desde aquí. Sigo saliendo al jardín. Sigo contando los pasos entre el porche y la cerca de madera, ese gesto que desarrollé en los años del Alzheimer y que se convirtió en algo parecido a una oración, una manera de ubicarme en el espacio cuando todo lo demás se sentía incierto. Cosmo tiene 10 años ahora y duerme más que antes. Las plantas siguen estando. El cactus que sobrevivió todo sigue ahí, un poco más alto. Los naranjos del jardín tienen naranjas que nadie recoge porque solo estoy yo y no me da para tanto. A veces salgo por la noche y el perfume de las naranjas sobre la hierba es tan intenso y tan parecido a algo que no puedo nombrar que tengo que quedarme quieto un momento, solo respirándolo. ¿Qué haces con todo esto? No lo sé. Honestamente no lo sé todavía. Lo que hago es seguir yendo a terapia, seguir hablando con Valentina los domingos y los otros días también, seguir trabajando, seguir saliendo al jardín. He empezado a salir más de la casa, algo que durante los años del cuidado se había ido reduciendo hasta casi nada. He retomado el contacto con algunos amigos. He empezado a pensar, muy cautelosamente y sin prisa, en la posibilidad de que mi vida tenga formas nuevas que todavía no conozco. No sé si quiero a mi padre ahora mismo. No sé si es posible querer de la misma manera a alguien después de saber lo que sé. Creo que hay algo que siento hacia él que no tiene un nombre exacto. No es amor en el sentido simple, pero tampoco es ausencia de amor. Es algo más parecido a una cicatriz, que es a la vez una marca de daño y una evidencia de que el cuerpo encontró la manera de cerrarse. Quizás eso es lo que queda, la cicatriz. Y la cicatriz es tuya, es parte de ti. Y aprendes a vivir con ella y a veces hasta la reconoces como parte de lo que te constituye, aunque no la quisieras. Lo que sí sé es que amo a Valentina con una plenitud que antes de esta conversación no era posible porque no tenía todos los datos. Esto suena raro de decir, pero es así. Ahora que sé lo que cargó, ahora que entiendo el alcance de lo que vivió y de las decisiones que tomó, la amo de una manera más real y más completa y más honesta que antes. Y eso sí, es algo que puedo sostener sin ambigüedad. Algo que no se mezcla con nada turbio. Algo que se siente limpio y cierto en medio de todo lo que no lo es. Este testimonio no tiene resolución. Lo siento si esperaban una. La vida real raramente tiene resoluciones limpias, y menos en casos como este, donde las preguntas más importantes: ¿debía haber sabido? ¿Merecía él mi cuidado? ¿Debería haberla protegido mejor? ¿Puede uno querer a alguien que hizo algo imperdonable? No tienen respuestas que te dejen tranquilo del todo. Seguirán viviendo en mí durante mucho tiempo, probablemente siempre. Me he reconciliado con eso, que es quizás la única reconciliación que tengo por ahora. Si están leyendo esto y están cuidando a alguien con demencia, pidan ayuda antes de que la necesiten, que siempre es antes de cuando creen que la necesitan. Cuídense con la misma seriedad con que cuidan al otro. No asuman que saben toda la historia de las personas que aman, porque las personas guardan cosas que ustedes no pueden imaginar, y no siempre porque no confíen en ustedes, sino a veces precisamente porque sí. Y si están leyendo esto y llevan algo así dentro, algo parecido a lo que cargó Valentina durante todos esos años, espero que encuentren la manera de contárselo a alguien.
No necesariamente a mí ni a nadie en particular, pero a alguien. Porque el silencio que protege a los demás de saber también tiene un costo, y ese costo lo paga siempre quien calla, y nadie debería tener que pagar eso solo. Papá era un hombre que hizo algo imperdonable. Papá también era un hombre que me enseñó a clavar un clavo y que me puso la mano encima mientras llovía en el jardín. Las dos cosas son verdad. La segunda no cancela la primera. La primera no cancela completamente la segunda. Con esa complejidad tengo que vivir, y estoy aprendiendo a hacerlo, un día a la vez, en esta casa con sus crujidos de siempre, y su olor a naranjas, y su cerca de madera que él construyó hace más de 30 años y que todavía, de milagro, está de pie. Si esta historia te sorprendió, dale like, suscríbete y comenta qué te pareció. Compártelo con tus amigos, porque el chisme no se guarda, se comparte.